Bueno, hoy tenemos Primera de Samuel 11, que como todo uno lo lee rápido y pierde mucho detalle. Entonces vamos a tener que hacer un poquitito de historia para recordar. A lo mejor ustedes se acuerdan más que yo de todos estos episodios anteriores sobre este tema. Pero habíamos dicho que, o habíamos quedado al final del capítulo 10, que a Saúl lo nombran rey el pueblo, no Dios. Y en el versículo 27 aparecían estos contras que siempre hay en cualquier liderazgo, que dice, ¿cómo nos va a salvar este? Y este es bastante despreciativo, ¿no? Probablemente porque era muy alto, es cierto, pero la realidad es que no era de familia prestigiosa, ni era un erudito, no era una persona, digamos, de las que uno habitualmente mira para liderar, fuera de su altura. Entonces lo menospreciaban probablemente por la envidia de que no les hubiese tocado a ellos. Entonces, habiéndolo dejado en esto, vamos al capítulo 11, donde el título que trae Reina Valera es Saúl derrota a los amonitas. Ustedes saben que este es un agregado, no está en este textito, no está en la Biblia, ¿no? Pero este es un poco el resumen de lo que va a pasar ahora. Saúl es rey, tiene su primer ejército, es reconocido por la gente como rey y aparece su primera tarea como rey, que es defender a todo Israel. Acuérdense que ahora es rey de Israel. Hasta ahora venimos con jueces, de los cuales Samuel fue el último, juez y profeta. Así que es la primera vez que va a haber alguien que representa a todos. Y Dios le había dado el Espíritu Santo, había profetizado, había sido proclamado, tenía todo a favor de que pudiera funcionar. Y este hombre, que evidentemente ya estuvimos viendo hasta ahora que no era una persona de fe, era en realidad bastante incrédulo, tiene una victoria, lo cual es es una cosa muy peligrosa. Es un mono con navaja. Es decir, un tipo sin fe, pero que de alguna manera al triunfar se siente que es absolutamente fuera de lugar. Se va a sentir rey, va a tomar conciencia de su reinado. Se va a ensoberbecer con eso, cosa frecuente en aquellos primerizos que uno pone como líderes. Entonces, dice así el capítulo 11. Después subió Nahás amonita. ¿Recuerdan dónde queda Amón? Amón queda en el sureste de Israel, al lado del Mar Muerto, por ahí abajo. Había habido una dificultad con los amonitas desde que Israel había venido con Moisés. Cruzar por esas tierras le había resultado muy difícil, así que siempre permanecía esta lucha entre unos y otros. Entonces subió Nahás, amonita, y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes le dijeron a Nahás: hacé una alianza con nosotros y te serviremos. Es decir, se achicaron, dijeron: nosotros te vamos a servir, hagamos una alianza, vivimos juntos y te servimos. Entonces Nahás amonita, versículo 2, le responde: con esta condición voy a hacer una alianza con ustedes,
que cada uno de todos ustedes se saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Es decir, eh, les exigía que se quedaran tuertos a todos. Era un pedido absolutamente desmedido para hacer esta unión. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras, después seguimos con esto. Pero acá tenemos que hacer un par de salvedades y recordar historia bíblica detrás de esta particular ciudad de Jabes de Galaad, que tenía dos cosas para recordar muy especialmente. Primero, aparece en Génesis capítulo 31, perdón que hoy voy a tener que estar atento a mi celular porque me tiene que llamar un técnico que tiene que venir por la heladera. Espero que no me llame en este tiempo. Entonces, Jabes de Galaad aparece en Génesis 31, donde se relata la relación entre Labán y Jacob, después de que Jacob huyera con las hijas de Labán, y juntan un montón de piedras que se llaman una especie de Jabes de Galaad. Jabes Hegar, porque era arameo que hablaba, y Galaad es la traducción hebrea de la palabra aramea de ese momento. Esa es la primera vez que aparece cuando aquí en Jabes de Galaad Jacob hace un pacto y levanta lo que se llamó las piedras del testimonio, que era la forma de establecer pactos, ¿no? Agarraban piedras naturales no tocadas por hombres y, y las amontonaban, hacía una especie de altar, de montañita, y de alguna manera funcionaba como, este es un lugar de testimonio. Las piedras dan testimonio de que nosotros hicimos este pacto. Como las piedras son rocas y van a durar por siempre, son testigos para siempre del pacto que hemos hecho. Digamos que no había papel para firmar documentos, se hacía de esa manera. No voy a entrar demasiado en esto, por ahí si a lo mejor después lo quieren leer ustedes, pero hay toda una historia de relación de Jacob con Labán y todo esto, pero donde más me interesa apuntar es en el libro de los jueces. Se vuelve a aparecer Jabes del capítulo 19 al 21. Es bastante largo. Resulta que había un levita, cuenta la historia, que se había agarrado a una concubina, que en realidad era una prostituta. Pero él se enamora de esta prostituta y se la lleva. La prostituta era de Belén, de la ciudad de Belén. Y se la lleva a su casa, que no estaba demasiado lejos, pero se la lleva para allá. La mujer se escapa y se vuelve a Belén. No era demasiado feliz. Se vuelve a Belén y este levita, que estaba enamorado de ella, se levanta de su casa y se va a Belén a buscarla. Y la encuentra, ella lo recibe más o menos bien. El suegro también, es decir, el papá de la prostituta esta, de la concubina en realidad, el papá eh, lo, le gustó el levita y le pidió que se quedara en la casa. Después de 3 días él ya quería volverse.
Es interesante, ¿no? En Belén, después de 3 días de querer llevársela a la prostituta, cuando hablamos de simbolismos hebreos, estamos hablando de Belén, estamos hablando de una prostituta. Israel con Oseas era la prostituta que Dios amaba de todos modos. Es decir, hay toda una cosa simbólica, evidentemente, atrás de esto. Pero el suegro le dice, no, no te vayas todavía, ya es muy tarde, te va a agarrar la noche, quédate una noche más. Él se queda un cuarto día, un quinto día, y finalmente el levita decide salir, aunque ya había pasado mediodía, es decir, que lo agarra la noche en el camino. Eh, Como le agarra la noche en el camino, se van a la ciudad de Jabes de Galaad, que quedaba en el camino. Entonces entra allí y no había mucho lugar. Si yo no recuerdo mal, ellos van a una especie de plaza y en la plaza lo encuentra el mesonero, le dice, no, no, ¿cómo se van a quedar acá? No pueden, vengan a mi casa. Y los aloja en la casa. Bueno, los hombres de ahí de Jabes eran bastante sinvergüenzas y al ver al levita, que era extranjero, es decir, acá estamos hablando de una zona de lo que hoy sería Palestina, justamente, que está, o Cisjordania. Entonces eran árabes, lo ven a este judío y como no tenían muchos escrúpulos, quisieron mantener relaciones con él, un poco como Sodoma y Gomorra. Entonces el mesonero le dice, no, no, ¿cómo le van a hacer eso? Él es mi protegido, mi invitado. Acá tienen mi hija virgen, hagan lo que quiera con ella. Y los tipos dicen, no, no, eso no nos interesa. Entonces el levita ofrece a su concubina también, además de la hija del mesonero. Y ahí los hombres agarran viaje y la violan durante toda la noche. De tal manera que la dejan en el umbral de la casa la mañana siguiente y cuando ellos abren la puerta y salen se la encuentran tirada, pero la concubina estaba muerta. Está todo el relato este ahí en Jueces, vuelvo a repetir, 19-21. Eh, Perdón, en- Aldo, sí, es el mismo, y ese no recuerdo, es el mismo caso que después desmembran el exacto, cuerpo y lo envían a exacto, varias ciudades. exacto. Y eso es lo que él hace. Él agarra, la sube en su burro y se la lleva de esa ciudad. Y lo que hace es desmembrarla en 12 pedazos y manda uno a cada tribu, A cada tribu. que era una forma de pedir ayuda. Es decir, Ajá. están recibiendo un cuerpo cortado en 12 pedazos. ¿Cómo las tribus van a permitir que Israel sea desmembrado? Ah, Es, eso significaba. Ah, es el lenguaje simbólico de la cosa. Entonces, cuando... um, ahora, la gente de ahí de Jabes de Galaad era de la tribu de los benjamitas, de Benjamín, eran de esa tribu. Entonces, cuando los israelitas reciben las 12 partes, uh, juntan 400.000 hombres, según el relato bíblico, y van a pelear contra los benjamitas de Jabes de Galaad, que se defienden y se defienden muy bien. Murieron, la Biblia habla de 25.000 benjamitas y 40.000 hombres de todas las tribus de Israel, es decir, hubo una pelea enorme. Los israelitas porque querían vengar al levita y a esta mujer, y los otros porque querían defenderse o se defendían de la cosa. Um, entonces,
Cuando pasa la pelea y finalmente triunfan Israel, se reúnen en esta ciudad a llorar la muerte de todos los que se habían muerto y se juran entre sí, todas las tribus de Israel, de no darle mujeres de sus propias tribus por esposas a los hombres de Jabes de Galaad, específicamente. Pero si ocurría esto, como eran de la tribu de Benjamín, que se habían unido para defender a Jabes de Galaad, resulta que los benjamitas iban a desaparecer, porque se murieron muchos israelitas y habían matado hombres, mujeres, animales, ancianos, niños. Lo único que dejaron en pie los israelitas fueron 400 mujeres vírgenes de Benjamín. Entonces no había más hombres para perpetuar a la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín iba a desaparecer, salvo por estas 400 vírgenes que habían quedado. Y entonces cuando ocurrían una fiesta que se celebraba todos los años en el norte de Betel, dijeron, ¿cómo podemos hacer para que la tribu de Benjamín no desaparezca? Entonces le permitieron a los hombres de las restantes tribus de Israel tomar a estas 400 vírgenes benjamitas como esposas, y como saben ustedes que la herencia para el hebreo se transmite a través de la vía mujer, de la madre, no del padre, digamos, sobrevivió la tribu de Benjamín. Ahora, todo esto estaba en el trasfondo de lo que acá está ocurriendo, porque unos pocos años después, aquello ocurrió en el libro de Jueces. Después del intermedio interregno de Samuel, donde todavía estamos, resulta que estos Bejabes de Galaad son a los cuales ataca los amonitas. Y los tipos estos dicen, no vamos a pelear, hagamos alianza con ustedes. Bueno, sáquense el ojo derecho. Entonces, ¿qué hicieron estos hombres? Mandaron a llamar a sus hermanos de todo Israel a ver qué era lo que iban a hacer. Esto es un resumen rápido, por ahí a lo mejor después si quieren leerlo más en detalle es interesante, pero forma parte del trasfondo. Es decir, imagínense ustedes israelitas que fueron a luchar contra estos de Jabes de Galaad y que de pronto ahora te digan, bueno, nosotros vamos a darnos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a entregarnos a ti. ¿Por qué dice esto? Si no hay nadie que nos defiende, y claro, después de lo que nosotros hicimos acá, ¿quién sabe si van a salir a defendernos? Si entendiendo la historia, uno entiende todo esto. Entonces llegan los mensajeros a Gabá de Saúl, y Gabá es el lugar donde estaba viviendo Saúl, ¿no? Y le dicen estas palabras en oído del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y se puso a llorar. De nuevo aparece el miedo en el pueblo, pero como no era que habían nombrado un rey, no tienen un rey con ejército, no querían un rey como las demás naciones. Viene una de estas naciones, no muy grande como los de Amón, le dice hay que sacarse el ojo derecho y se ponen llenos de miedo. Realmente era un pueblo sin fe. El pueblo alzó su voz y lloró, es una demostración franca de la falta de fe de esta gente. El hecho de haber pedido que le saquen el ojo a todos los hombres de la ciudad iba a ser una afrenta para todo Israel, ¿no es cierto?
porque y todo Israel iba a parecer débil, incapaz. Si el de Amón logra eso, ¿qué pasa con todos los reyes de alrededor? Se le vienen encima. No era una amenaza pequeña, era realmente una amenaza muy grande. Eh, entonces, versículo 5 dice, he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes. ¿Cómo? ¿No era el rey? ¿De dónde venía? Del campo. ¿Y qué estuvo haciendo? Y venía con los bueyes. Estuvo arando el campo. Para, no sos rey. Ahora no tenés una obligación de reinar sobre todo Israel. Y vos seguís haciendo el mismo trabajo de siempre. ¿No tomaste conciencia todavía de dónde te puso Dios? ¿Se dan cuenta? Entonces dice, Saúl que venía del campo tras los bueyes, dice Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Y al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Jaja, acá marca una diferencia. Es decir, no estaba preparado, no estaban organizados, reciben esto y no saben bien para dónde correr. Están tan desahuciados y con tanto miedo que Dios no tiene más remedio que mandar el Espíritu Santo para ver si le da un poco de idea a este muchachito, a él y al pueblo, ¿no? Entonces el Espíritu vino con poder sobre él y él se encendió en ira en gran manera. ¿Por qué? Porque en realidad Amón no estaba solamente amenazando a los hombres de Jabes, estaba amenazando a Israel, a la niña de sus ojos, lo estaba amenazando a Dios. Si el rey de Amón, que no creía en ese mismo Dios, podía amenazarlo, el que terminaba realmente desvergonzado es el Dios de Israel. Entonces Dios actúa a través de su Espíritu Santo. 7. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros. ¿Entienden la relación entre esto que hace Saúl y lo que el levita había hecho cortando a la mujer en 12 pedazos y mandándolo para pedir ayuda? Ahora lo que hace Saúl es cortar los bueyes en 12 pedazos y los manda por todo Israel. Es una especie de convocatoria, vengan que los necesito. Evidentemente aquí hay un paralelismo. Jabes había pedido la ayuda de Israel. Ahora es Saúl el que pide la ayuda de Israel. El primer pedido del levita fue para castigar a los hombres de Jabes. Este pedido de Saúl es para salvar a los hombres de Jabes. Entonces lo manda por todo el territorio por medio de mensajeros diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Ahí tienen la explicación de qué significaba partir a la mujer en 12 pedazos y mandarlo por todo Israel. Es decir, que ustedes sean cortados si ustedes no me vienen a ayudar en esta. Porque acá no soy yo el que estoy afrentado, dice el levita. Acá es todo Israel el que ha sido afrentado. Entonces, así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Es decir, tuvieron miedo de Dios. Y observen que dice, el que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. ¿Qué significa? Samuel estaba todavía atrás de Saúl respaldándolo.
no era simplemente Saúl, es Samuel y su delegado, que era Saúl. 8. Y los contó en Besec y fueron los hijos de Israel 300.000, 30.000 los hombres de Judá, y respondieron a los mensajeros que habían venido. Así diréis a los de Jabes de Galat: mañana, al calentar el sol, seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Es decir, Israel responde afirmativamente. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a ustedes para que hagan con nosotros todo lo que bien os pareciere. Ahora, ellos ya sabían que Israel iba a venir en su ayuda, iban a ser liberados. Sin embargo, a los amonitas le dice: bueno, mañana salimos para que, o sea, es decir, para que no los jorobaran ese día, los iban a agarrar de sorpresa a los de Amón. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Es decir, ellos dijeron: ustedes al mediodía van a estar libres. Entonces, ¿qué hicieron? Los de Jabes le dicen: bueno, muchachos, mañana salimos ustedes al mediodía. Y los tipos se quedaron en su campamento, tranquilos, esperando: bueno, ya van a salir estos muchachos. ¿Qué hizo Israel? Manda una primera compañía que entró al campamento de estos hombres en la vigilia de la mañana, es decir, 8 o 9 de la mañana, digamos. E hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, es decir, hasta las 10, 11 de la mañana. Los agarraron de sorpresa, desarmados, durmiendo, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Salieron todos corriendo los amonitas. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Ahora está hablando de estos contras. Al final del capítulo anterior, cuando dice: ¿y cómo nos va a salvar este? Entonces, el pueblo lo escuchó. ¿Cómo nos va a salvar? Entonces, le dice el pueblo a Samuel, no a Saúl: ¿quiénes son los que decían: ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? ¿Quién es este que nos va a salvar? Danos esos hombres y los mataremos. Es decir, el pueblo ahora decía: nos salvó Saúl. No Samuel, no Dios, nos salvó Saúl. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Acuérdense que el Espíritu Santo había caído sobre Saúl. Entonces Saúl no se atribuye la victoria. El pueblo sí se lo atribuye a él, pero Saúl no toma para sí el honor y la gloria. Dice: no morirá hoy ninguno, ninguno de los nuestros, ¿no? Porque hoy Jehová ha dado la teshuvá. Teshuvá es una expresión en hebreo que significa salvación y que tiene en parte Yeshua, teshuvá. Yeshua de Jesús, teshuvá, salvación. Jesús Salvador, está la relación entre las dos palabras. Es decir, él dice: Jehová, Dios, es el que obró, no Saúl. No fui yo, fue Dios, su Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Pero Samuel le dijo al pueblo: vengan, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. ¿Se acuerdan Gilgal, donde habían levantado las 12 piedras del río Jordán?
que era el lugar de reunión de Israel y era el lugar, digamos, donde se asentaba el reino. Entonces Samuel dice, bueno, ustedes vieron cómo Dios obró, les dio un rey, a ese rey lo sostuvo, logramos la victoria, entonces vamos a renovar el reino. ¿El reino de quién? ¿De Saúl? No, el reino de Dios, porque el rey de Israel era Dios. Entonces lo que Samuel dice, vamos allá y vamos a renovar el concepto de que Dios es nuestro rey, no Saúl. Es decir, Samuel quiere corregir la mala interpretación del pueblo, que le estaba atribuyendo la victoria a Saúl No, y Dios. quería matar a aquellos enemigos que no lo querían a Saúl, que eran los de la contra. Se entiende la tensión que hay, pero el pueblo seguía creyendo en el hombre, no en Dios, aunque Dios era el que le había dado la salvación. Y dice, y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Observen cómo lo dice. Todo el pueblo fue a Gilgal. ¿Quién invistió a Saúl? El pueblo. No fue Samuel, no fue Dios. Fueron allá y dijeron, el reino le pertenece a Saúl. El pueblo sigue negando a Dios como su rey. Y se sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Es como nosotros muchas veces que en las reuniones oramos y pedimos, Señor, acá están, nos hemos reunido estas 2 horas, tenemos todas estas ideas, las ponemos delante tuyo para que las bendiga, Señor. Señor, bendice estas ideas, ayúdanos a que estas cosas puedan ser realidad. Y le estamos apretando a Dios para que Él haga que estas nuestras brillantes ideas se conviertan en realidad. Porque no es muy común que cuando terminamos una reunión administrativa digamos lo mismo que al principio de la reunión. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué querés que hagamos? No, 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 nosotros discutimos todo esto, hemos llegado a estas conclusiones, qué genios que somos, qué grandes. Ahora, Señor, siervo nuestro, bendecí estas ideas. ¿Cuántas oraciones hay? Señor, hacé tal cosa, en tu nombre decreto, en tu nombre mando, en tu nombre toda esta cosa nueva que hay de magia evangélica. Pero esto es exactamente lo que hizo el pueblo. Ellos lo nombran a Saúl, lo ponen por rey en Gilgal, que era el lugar de Dios. Le usurpan el trono. Y sacrificaron ofrendas de paz. Señor, estamos en paz contigo. Y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Fíjense que no menciona que estaba Samuel alegre. Son las sutilezas del texto, ¿no? Bueno, los escucho a ver qué sacamos de este capítulo. Que a veces hace falta un hecho trágico así para reconocer a... Bueno, en este caso se reconoció después el mismo Saúl como rey que ya había sido declarado rey y estaba en el campo y tiene que pasar esto para que tome su rol, asume el rol, para que Dios envíe su espíritu,
para que el profeta lo lleve a Gilgal y de esa manera otra vez el pueblo tenga que reconocerlo como rey. Pero ya no era rey. Bueno, a veces hace falta esos hechos trágicos para sacudirnos. Nos pasa en la vida también, a veces no nos damos cuenta. Y, no sé, eso es lo que me impacta en este relato. Pero De fíjate que, que cuando el líder y toda la asamblea trabajan en la carne y la obra se hace porque Dios pone su mano a través de su Espíritu Santo, los hombres le siguen atribuyendo el éxito a la carne, eso sí, es cierto, es cierto. con lo cual confirman que la carne es fuerte. Y que no murió, como a veces pensamos, la carne no murió nada. Por eso yo Sí, siempre digo cuando doy liderazgo, el peor peligro que tiene un líder es el éxito. Porque cuando tenés un éxito te la podés creer, que el éxito es tuyo. Y ese líder se convierte en un peligro. Y la congregación que lo avala es otro peligro. Aldo, Sí, cuando dice, Samuel dijo al pueblo, no estoy usando tu, ahí está. De nuevo, para que renovemos allí el reino, ¿qué estaba pensando Samuel que después no se dio? Digamos, ¿qué habrá pensado con renovar el reino? bueno, Saúl había dicho, la batalla, el triunfo le pertenece a Dios. Entonces Samuel dice, bueno, vamos a Gilgal, así volvemos a nombrar a Dios como rey y a vos como príncipe. Lo lleva al pueblo y fíjate que ahí en Gilgal hasta ahora Samuel no tiene ninguna actividad. Saúl había dicho, no, no, el triunfo es de Dios, pero se dejó nombrar rey por el pueblo. Leyendo el texto no hay ningún indicio de que Saúl había dicho, no, 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 vinimos acá para renovar nuestros votos a Dios. Dios sigue siendo el rey y yo soy un delegado en todo caso del rey, el príncipe. Es muy sutil, pero hay que leerlo despacio para poder pescarlo, porque si no te lo pasás por alto. Y yo Que si si esto no lo parece que aplico, Samuel es parte. claro, pero Bueno, fíjate bueno, que Samuel no es parte. no. Eh, dijo, únicamente es, vamos a Gilgal a renovar el pacto. Si Samuel lo que quiere es volver a llevar a todos a Dios y que Dios es el rey. ahí yo veo algunas cositas que me llaman la atención, Aldo. Yo creo que de alguna, o veo que de alguna manera, si bien entiendo lo que está diciendo y lo interpreto igual, de que Samuel no es parte o quiere volver a restaurar el reino de Dios, de alguna manera Samuel sí es parte en esto, porque mira esto para igualar detalles del otro. Cuando lo unge a Saúl y lo besa, vos dijiste ese beso era señal de que lo iba a estar apoyando, ¿no? Estamos en el capítulo 10. Sí, Eh, de ahí para acá empiezan a acontecer cosas donde eh, Saúl se vuelve con las burras, después se vuelve ahora tras los bueyes, o sea, cada uno se fue a su casa, fue nombrado príncipe, bueno, todo lo que ya vimos en el 10 que él profetizó, etcétera, pero hasta ahora cada uno volvió y parece que no está organizado, salvo que Saúl se fue con algunos que lo seguían, con algún ejército, pero todavía no está organizado un reinado propiamente dicho. Ahora que aparece esta amenaza de guerra, aparece de nuevo en escena Saúl y no se lo nombra a Samuel en nada, sino de golpe aparece cerca de Saúl. O sea, ha venido a apoyar esta guerra,
entendiendo que el Espíritu Santo está con Saúl, está siendo parte de esta guerra, está siendo parte de una liberación. Nada cambia esto con todo lo que Samuel les dijo, que iban a tener un rey y todo lo que el rey les iba a hacer. Hasta ahora no ha acontecido, hasta ahora lo que están logrando y la alegría del pueblo de Israel es que consiguieron a alguien que los libre de sus enemigos, que era el objetivo. Y entonces cuando dicen vamos a establecer el reino a Gilgal, el pueblo está desesperado por nombrar su rey, por nombrarlo. Hasta ahora no ha habido un acto público de Samuel nombrándolo rey a Saúl. Exacto. Solamente le Hubo un había dicho, acto, no te he hubo puesto un yo por acto, príncipe. hubo un acto, pero no en Gilgal. Claro, Hubo un pero acto público, pero no en un lugar santo, digamos. bien. Acordate que le había dicho a Samuel a Saúl que lo esperara cuando fueran después a Gilgal. O sea, todavía van a ir ahora por primera vez. Todavía no llegamos ahí. Claro. Ese es el próximo paso que es recontra interesante. Pero uno lo puede entender si entendió primero este capítulo. ¿Te das cuenta? Sí, Estoy sí. buscando algo. Déjenme un segundo. Tiene que estar acá. Pero le estoy buscando un datito. ¿Ustedes recuerdan dónde aparece el nombre de Nimrod? En la Torre de Babel. Ah, En la Torre de Babel, no sé si me escuchaste. acá está, acá está. 10:9. 10:9. Déjenme. 10. Génesis Quiero 10. certificar que la palabra es la misma. Lipne. Lipne. Sí, es la misma. Quería confirmar este dato, que no lo tenía hasta ahora. Esas son las cosas de la Biblia, ¿no? Estoy leyendo que en el versículo 15 dice, y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová. Me llamó la atención esta palabra delante, entonces fui a buscar una palabra en Génesis 10:9. En Génesis 10:9 dice, Nimrod fue poderoso cazador delante de Jehová, y así se dice, Nimrod, el poderoso cazador delante de Jehová. Aparece 2 veces la palabra delante. Y yo ahí ya tengo certificado, porque lo he encontrado en estudios hebreos, que esa palabra específicamente no es estar simplemente parado adelante, es enfrente de confrontándolo.
Es decir, Nimrod, poderoso caballero que se enfrentó con Dios. Y aparece 2 veces la palabra delante en el mismo versículo Génesis 10:9. Si ustedes miran Samuel 11:15, dice, invistieron a Saúl por rey delante de Jehová, es decir, confrontándolo a Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová. La segunda vez, la misma palabra. Es decir, hay una actitud de desafío que está atrás, que si no te das cuenta de estos detallecitos, te pasa desapercibido. Ese delante es confrontando en realidad, enfrentando. Exactamente. Por eso la misma palabra que se utiliza en Génesis hablando de Nimrod. Poderoso cazador delante de Jehová. Nimrod es uno de los nombres famosos dentro de el culto de los babilonios, de la diosa Claro, Semiramis. claro, sí, sí. Es otra línea completamente diferente de la de Dios de Noé, de la salvación, porque era la línea de confrontación con Dios. ¿Y qué pasa? Estaba tratando de ver, bueno, el versículo 12, lo que tengo que leer por Samuel, porque Samuel debería haber hecho él las ofrendas de paz. Correcto, Y acá no dice nada, da la sensación que es el pueblo el que las está haciendo. correcto. Samuel no participa. Acuérdense que en el capítulo 10 le había dicho que Que lo esperara ya 7 días. ya se iban a encontrar en Gilgal y que tenía que esperar 7 días Saúl antes de hacer nada. Ujú. Seguramente se acuerdan de que Saúl no esperó los 7 días, Sí, sí, sí. porque es el punto culminante al cual vamos a llegar. Por eso un poquitito les adelanto. Pero se entiende esta actitud del pueblo de seguir confrontándolo a Dios, ¿no? Ujú. Es ignorancia, es ansiedad, es desorden. O es humanismo, ¿Cuál, orgullo humano. cuál es la razón? Incredulidad. Es incredulidad, no le creen a Dios. Ah, falta de fe. Yo le Claro. pensaba por el lado del humanismo, que yo lo puedo hacer de ese punto de vista. Pues. Y bueno, eso es falta de fe. Tengo fe en Ok, mí, no en Dios. bien explicado entonces. Es infidelidad. Es la demostración de que el pueblo, Dios le había dado el rey que le habían pedido, pero se lo había pedido a Dios casi como una formalidad. Danos un rey, pero con nosotros no te metas. Pero díganme si no es la misma actitud de muchísimos creyentes en nuestras iglesias. Nosotros mismos lo hemos hecho el plan, después Señor bendice esto y ya habíamos tomado la decisión, ya. Exacto. Así no fue. Quizás si hubiera que definir lo que está sucediendo hoy en Israel, sería un buen punto para analizar si esto es una instrucción de Dios a Israel o es la misma humanidad del pueblo buscando venganza por semejante afrenta que han recibido, ¿no? Bueno, yo creo que no nos vimos la semana pasada, entonces es probable que no se los haya comentado. ¿Cuándo ocurrió el ataque de Hamás? Un sábado. Sí, Pero no cualquier sábado. No, era un sábado especial. Sí, Exacto, porque era el día del perdón, exacto. el El día Yom, más sagrado de todo el año, el Yom Kippur, ¿no era? donde, No, donde ya había pasado Yom Kippur, ese era el día de la alegría, donde ya había pasado Yom Kippur y era el día Sí, más importante para ellos.
Sí, 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 Más sí. importante porque era el día sagrado. Aprovecharon por eso. Hicieron una Pero fiesta fíjense, electrónica. pero fíjense a dónde voy a apuntar. Ahí en el sur de Israel, en el desierto, al lado de la franja de Gaza, Gas. hicieron un festival de música electrónica los judíos. Y fueron miles de jóvenes al festival de música. Hay filmaciones de esto en internet. En ese lugar se erige una esfinge de Buda que debe tener no menos de 5 metros de alto. Y allí es donde estaban todos los judíos disfrutando de la música electrónica, ante la Disculpando, presencia de Buda. ese día es donde ellos, además de ser Shabbat, ellos tenían que estar en familia celebrando ese tiempo y ellos lo que hicieron totalmente lo opuesto, ¿no? No guardaron ese día y adoraban a, por así decirlo, ¿no? Dieron lugar a esto de Buda y todo lo demás. Estaban bajo la protección de Buda, digamos. Sí. Entonces ahí te responde la pregunta, Sergio, ¿por qué Dios permitió semejante salvajismo? Yo creo que es el propio Dios que sigue llamando la atención de Israel, porque en Israel no creen en el Dios de Israel. Son muy religiosos, guardan la fiesta, pero su corazón está lo mismo que este pueblo del cual estamos hablando acá. Yo creo que esto es un permitido por Dios para que su pueblo se arrepienta, pero ellos siguen confiando en la fuerza. Y ojo, no estoy defendiendo jamás en lo más mínimo, lo que hicieron es una salvajada No, absoluta. no, no, claro, por supuesto. Pero si yo lo miro desde el punto de vista espiritual, entiendo por qué pasó y entiendo lo que Dios está tratando de hacer. Y entiendo lo que Israel está tratando de hacer, defenderse con el Dios de la tecnología en lugar del Dios de Israel. Porque ellos confían más en el paraguas ese La cortina de ayer, tecnológico, la cortina, ¿cómo le llaman? La exacto, cortina, cortina sí. de hierro, de Iron Curtain. Confían más en eso que en la protección de Dios. Y tienen razón, tienen realmente una tecnología impresionante. Pero si uno lo mira desde el punto de vista espiritual, las cosas cambian, ¿no? Ahora, ¿cómo se les escapó la tortuga? Siempre digo eso, con toda la tecnología y todo. Las zorras pequeñas, por ahí decía yo, tengan cuidado con las zorras pequeñas. Me acordaba de ese pasaje. Cuando ¿Cómo estés se les, fuerte, cuidado cierto, que no cómo se caigas. les escapó? ¿Cómo se les escapó? Porque se Increíble. sienten fuertes. Sobre todo, Confiados. sobre todo Confiados. el gobierno actual político, que es un Sí. gobierno extremadamente de derecha que confía en el dinero y en la tecnología, ¿no? Yo siempre digo, hay un concepto en teología sistemática que es muy importante. Hay un solo castigo de Dios. Castigo de Dios es el castigo definitivo, es la separación definitiva de Dios o eterna de Dios. Todo lo demás son actos de disciplina de Dios. Y yo, esto que ustedes están comentando, lo veo como un acto de disciplina de Dios. De los tantos con los que Dios ha tratado de disciplinar a su pueblo. Fíjense que el versículo 25 dice, todos se alegraron mucho, Saúl y todos los de Israel, pero no se menciona a Samuel. Porque Samuel tenía una visión más espiritual de la cosa, ¿no?
Ahora, para mí la riqueza de todo este capítulo tiene que ver cómo un hombre bendecido con el Espíritu Santo para triunfar, que incluso llega a reconocer de boca, de labios, no, el triunfo es de Dios. Él no se opone a que el pueblo lo nombre ahí, lo ponga como rey, el pueblo se alegre, hagan ofrendas de paz, hagan todo esto, porque empieza a creérsela. Y este es el gran peligro del liderazgo, cuando tiene éxito. No es ni más ni menos. Acuérdense cómo se llama la serie toda esta que les dije. ¿Cómo perder el liderazgo? A mí Aldo me conflictúa. Voy entendiendo el camino que está haciendo el pueblo, pero me conflictúa que Saúl en un momento está lleno del Espíritu Santo y tiene acciones eh, muy a favor de lo que Dios está haciendo, y Samuel están ahí. O sea, en medio de un lugar donde está la presencia del Espíritu Santo, está el profeta, está el sacerdote, está esa unción especial o ese mover especial de Dios, y aún puede suceder esta humanidad instantánea. Sí, sí, sí. Porque somos duros, es un pueblo duro de servir y nosotros también. Samuel estaba de observador, lo mismo que Dios. Dios estaba mirando todo esto. Y en el fondo, ¿te acordás de lo que le dijo a Samuel? Samuel, no te están rechazando a vos, me están rechazando a mí. Decirles lo que les va a pasar. Sí, pero es difícil entender que Samuel se quede piola, ¿no? Porque Es muy entiende difícil. que Dios tiene un plan detrás de todo esto. Sí. Ahora, claro, porque uno, la tendencia que tiene es, ¿por qué no intervino? ¿Por qué no los frenó? ¿Por qué no los paró? Claro. Y yo diría porque Dios le dijo, cálmate. El problema es conmigo, no es con vos. No te metas. Es decir, deja que la maldad llegue a donde tiene que llegar. Esto lo hizo Dios con el pueblo de Israel un montón de veces. Y esto lo hace con nosotros ahora también. Exactamente. A veces cuando oramos, oramos mal porque le pedimos a Dios que le afloje la mano a este pobre tipo que Dios lo está apretando tanto. Y yo creo que hay que orar con más inteligencia, porque por ahí Dios necesita seguir apretándolo y nosotros le estamos atando las manos a Dios. Si Samuel lo interviene, le ata las manos a Dios y Dios tiene que mostrarle al pueblo que Saúl es un rey en la carne y que ellos son toda una manga de infieles. Se lo tiene que mostrar. ¿Para qué? Para que cuando venga David lo puedan reconocer, puedan ver la diferencia. Es otra lógica diferente la lógica de Dios al ver las cosas, ¿no? Yo me quedo pensando, si me permite, en esto de la humanidad, ¿no? De nuestra naturaleza. Todo esto, cuánta enseñanza y para nosotros siendo confrontados de ser cuidadosos con nuestra humanidad, ¿no? Porque acá tenemos este caso, el acompañamiento en un principio hacia la vida de Saúl, tenemos las promesas a Salomón, tenemos a Jeroboam, ¿no? También que el Señor le dijo todo lo que el respaldo que iba a tener y se tenían que mantener en el eje. ¿Y qué pasó? Ingresó ese temor de querer perder, digamos, no, incredulidad también a la palabra de Dios, porque Dios le había dado todo a Jeroboam. Y él levantó y hizo un montón de cosas, ¿no? No solamente templos, sino también sacerdotes que no correspondían. Sí, sí. Entonces uno dice, pucha, ellos
escucharon, faltaba que palparan a Jehová de los ejércitos esas promesas. Ellos mismos vieron que el mar abierto, cruzaron. Entonces, ¿cuánto cuidar nuestro corazón con temor de Dios, ¿no? Porque sin darnos cuenta podemos deslizarnos un poquito. Rodolfo siempre da este ejemplo, que cuando él está navegando, un milímetro que corrido no te das cuenta, hasta pasado el tiempo estás en otra parte. Pero ha sido tan sutil ese corrimiento que en un principio no te das cuenta. Simplemente palazo para nosotros, ¿no? De que seamos humildes, un corazón contrito y humillado, dependencia de Dios. Bueno, eso. Miren, acá tengo, primero le voy a leer este versículo 14 y 15 de esta Biblia, que es una Biblia de estudio judía. Es decir, esta no es escrita o traducida por creyentes, ¿ok? Entonces el versículo 14 y 15 dice así: Samuel le dijo a la gente: vengan, vamos a Gilgal y allí inauguraremos la monarquía. Fíjate que es un poquito diferente de lo que dice el otro. Renovemos ahí el reino, dice la traducción de Reina Valera. Lo que está diciendo los judíos lo traducen como inauguremos la monarquía. Claro, porque nunca habían inaugurado la monarquía, en realidad, en Gilgal, que era el templo santo, digamos. Versículo 15. Pero esperá, Aldo, esperá. Renovemos el reino es, hagamos el nuevo, renovemos, démosle nueva forma al reinado que ya viene. Es una Claro, cosa. Inauguremos la monarquía, empecemos de nuevo. es otra cosa. Es otra Ahora, cosa. déjenme que les lea la traducción de esta Biblia. No se ve. No, esta es una Biblia hebrea completa, judía completa, pero el que lo traduce es un creyente mesiánico. Ajá. Dice así el mismo versículo. Después Samuel le dijo a su gente: vengan, vamos, dice, vamos a Gilgal e inauguremos el reino allí. Inauguremos el reino, los judíos dicen inauguremos la monarquía. Serían las dos formas como traducen, pero te das cuenta que está hablando como decir iniciemos. Reina Valera dice renovemos un reinado, dando a entender cierta traducción de, bueno, renovemos que Dios es el rey. Acá lo Lo, dejan de lado. ¿eh? Acá lo dejan de lado. Acá Exacto, lo derrocan porque surge una nueva monarquía. exacto. Claro. Entonces, el versículo 15 dice así en la Biblia judía, en la de los judíos. Dice, entonces todo el pueblo fue a Gilgal y allí, en Gilgal, ellos declararon a Saúl rey delante del Señor. La palabra delante vuelve a estar allí. Before quiere decir delante de, antes de. Es esta controversia. Delante. Y ellos ofrecieron sacrificios de paz allí delante del Señor. Y Saúl y todos los hombres de Israel tuvieron una gran celebración allí. Esta es la traducción hebrea de los judíos. Ahora, el judío mesiánico, el 15, lo traduce así. Entonces, toda la gente fue a Gilgal y allí en Gilgal, adelante de Adonai, hicieron a Saúl rey. Bien clarito, el pueblo lo hizo rey. Ellos presentaron sacrificios de paz delante de Adonai allí, y allí Saúl y toda la gente de Israel
celebraron con gran alegría. Más o menos dicen lo mismo, pero me parece interesante, ¿no? Ver traducciones hechas por gente que maneja el hebreo muy bien. Sí. A mí me hace pensar mucho con ejemplos comunes, diarios. Esta situación, por ejemplo, cuando uno se baja del púlpito de predicar y sabe que ha dado un buen mensaje, ha sentido que Dios está obrando y luego se confronta con el aplauso de la gente ¿se entiende lo que digo? O Sí, sea, diste un buen mensaje, uno necesita el feedback, el saber si se entendió, si la gente lo pudo aplicar, si le hizo bien, si Dios obró, pero el hilo es tan fino a decir, Dios me usó. Bueno, aunque en realidad yo también le puse un poco de mi impronta. Bueno, la verdad que soy un gran siervo, la verdad que esa confrontación es delicadísima. sí, Y fíjate que un tipo lleno del Espíritu Santo acaba de decir, no, no, no maten a nadie, acá Jehová nos ha dado la victoria y se va a Gilgal a festejar y a hacer la macana que están haciendo. Evidentemente no dice nada de la Biblia, pero hay un instante donde el Espíritu Santo lo deja, que es peor todavía para nosotros, que el Espíritu Santo está en nosotros y lo obviamos, ni siquiera, o sea, por lo menos a Saúl se le iba, sí. ¿entendés? Qué Eh, locura, qué fuerte. Les cuento, a mí me parece que yo te lo conté alguna vez, pero este fue un tema que a mí me llamó la atención de entrada en nuestro discipulado con Samuel Lieber. Samuel Lieber, allá en la década del 70, era un tipo muy famoso en toda Latinoamérica. Era el Billy Graham de Latinoamérica, tipo respetado y conocido en todos lugares. A donde iba lo conocían. Por sus campañas, porque era predicador de cruzadas. Entonces una vez le dijimos con Marisa, ¿cómo hace? Porque uno veía que terminaba su prédica y incluyéndonos a nosotros, todo el mundo nos íbamos a felicitarlo, a darle gracias, qué palabra, qué bueno. Entonces, Samuel, cómo maneja toda esta alabanza de la gente? Y él nos contestó así. Dice, si uno en ese momento le dice a la gente, no, por favor, no confutas, es Dios el que hizo todo, el Espíritu Santo, esto y lo otro, ¿les parece? ¿Les parece que estuvo tan bien? Es porque uno quiere que te vuelvan a repetir y que te sigan halagando el oído. Entonces dice, lo que hay que hacer es simplemente cuando te dicen una cosa así, es decir, gracias. Es algo así como extender los dos brazos y recibir la flor que te están regalando. Y viene otro y te dice otra palabra linda y simplemente decir gracias, extender los brazos y que te ponga la flor en los brazos. Y cuando terminó y todo el mundo se fue, dice, vas a tu habitación, cerrás la puerta, llamas al Señor, te arrodillas y le decís, Señor, estas flores son tuyas. Gracias porque tuve el privilegio de olerlas, de ver los colores, de recibirlas y de tenerlas en mis brazos por un rato, pero no me corresponden a mí, estas flores son tuyas. Me acuerdo mucho porque lo mentalizo activamente cada vez que doy clases o charlas o predicaciones o cosas así. Me parece un ejemplo muy práctico donde vos no das manija que te sigan diciendo cosas y te lo repitan, y vos tenés clara conciencia en todo momento a quién pertenecen las flores que te están tirando. Mm. Sí, a veces las palabras lisonjeras hay que analizarlas con mucho tacto, porque a uno le gusta que le digan cosas Claro, lindas. claro. No, yo más que Es analizar lindo las y es palabras, tengo que bueno, ¿eh? analizar mi corazón. Y es No, bueno no, tu porque te corazón es una estimulan. cosa, pero también de dónde proviene la palabra. ¿Cuál es la Sí. fuente, viste?
Claro. más allá de cuál es la fuente. Cuando la palabra te agrada, el elogio te agrada, el problema lo tengo yo más que el que largó el elogio. Pero no está Porque, mal recibir el elogio, No, porque vos también fuiste un instrumento fiel. Está claro, bien, sí, sí, disfruta sí, tu parte, pero no te quedes con la gloria que le pertenece a él. correcto. exacto. Ahí está el dilema que se nos presenta. Si tener ese grado de equilibrio justo, que es muy difícil, para mí en la carne es muy difícil Uf, mantenerlo, Mm, porque el estímulo está bien y ayuda. El problema es cuando te quedás con parte de la gloria, ¿no? sí, 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 de acuerdo. Bueno, chicos, Muy bien. estamos en hora, se fue rápido hoy. Vámonos. muy interesante. Para pensar, meditar, partirlo. Sí, sí. Bueno, Aldo, Y sobre muchísimas todo gracias. para aplicarlo a la vida eclesiástica en la cual vivimos. Sí, nos quedamos pensando en esto, meditándolo Muy todos. bien, gente. Si Dios Gracias, Aldo, quiere, nos Aldo. reuniremos la semana que viene. Hasta Aldo, la perdón, semana que viene, Dios nos entonces. bendiga. perdón, ¿Eh? perdón, Gracias. Sí, Omar, me, Omar. Sí. sí, yo me quedé pensando mucho eh, realmente en Saúl. Yo pienso que a lo mejor fue como un Maradona, por decir así. Que de repente lo atropelló el éxito y no estaba preparado para tantas cosas. Y para cómo no fue preparado espiritualmente este muchacho, por lo visto. No venía de un ámbito espiritual, probablemente, o yo no lo sé. Y entonces medio como que lo atropelló el éxito, ¿viste? Semejante responsabilidad, semejante situación para una persona, yo creo que no debe ser fácil poder manejarla. Y esto que estamos viendo, ¿no? Cuando el ego se infla, cuando el ego eh, a veces toma el lugar de Dios. No le debe haber sido fácil a este hombre, me imagino. No es que lo quiera justificar, pero no le debe haber pasado muy bien el pobre hombre este, seguramente. No, es cierto, es como digo, no tenía preparación para que paguen 10 millones de dólares por él. Pero hay que pensar que él tuvo Dios le puso al lado un ladero como Samuel, nada menos, no le puso un Eh, Juan de los Palotes. Pues, Si hubiese tenido una naturaleza espiritual, se hubiese aprovechado del que tenía al lado claro, en crecer. Lo que pasa es que nunca fue un tipo espiritual, era parte de su naturaleza, ¿no? claro. Es Y así. después del relato de la tribu de Benjamín, que quedó prácticamente sin descendientes hombres, digamos como que también la raza, eh, digamos, los hombres en particular de esta tribu, capaz que tenían un tema de complejo de inferioridad. Entonces, no estaba preparado, por algo se escondía, por más que era alto y podía haberse destacado, como que no se rescata mucho eso de que era de la tribu más pequeña, o sea, creo que también no estaba preparado en ese sentido, ¿no? De dónde venía, Y que él era un descendiente de aquellas 400 vírgenes que habían quedado. claro. muy buenas. O sea, David también viene de una aldea pequeña, pero es toda otra tribu, Judá, Sí, ¿no? pero es otra tío, pero era una cultura que cuando llega el levita se lo quieren violar. Mm. La abuela, bisabuela, qué sé yo, el trasfondo de Samuel tiene esa cultura, De Saúl. De Saúl. de Saúl. Exacto. Ah, eh, Por eso justamente les traje la historia de Jabes y del hombre este, porque me pareció muy relevante para poder entender específicamente este ataque a Jabes de Galat. ahora yo acoto algo, si me permiten, Sí, que eso está bien, uno puede decir todas estas cosas tenían en su corazón y todo lo demás, y los traumas
Saúl. Pero el tema está también ¿se acuerdan los 12 espías? 12 espías. Sí. Dice que Caleb decidió Caleb tenía un espíritu diferente. Pero no es que Dios le dijo, bueno, yo te pongo este espíritu que te va a diferenciar del resto. Él se determinó y ahí está lo que cada uno de nosotros, ¿no? Nuestro corazón decide hacer. Como los hijos mellizos del borracho. Uno decide ser borracho porque le tocó un padre borracho y el otro decide no serlo porque tuvo un padre borracho. Entonces cada uno de nosotros que podamos Uno es determinarnos, ¿no? sensible a lo espiritual, el otro rechaza lo espiritual. Ujú. Sí. Sí. Gracias, Aldo, gracias. Gracias, Bueno, los dejo Aldo. para reflexionar, chicos. Gracias, Aldito. Muchas gracias. Un beso Chau, grandote. chau. Hasta el Chau, chau. jueves.